Buenos días, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Ahorita cantábamos, su espíritu nos guía y la respuesta era amén. Y es algo, una verdad que debemos tener muy presente en una predicación. Tanto de parte mía, confiar en el espíritu puede guiar conforme se predique su palabra, como también ustedes estar meditando, Señor, por favor, guíame por tu espíritu a entender qué verdad quieres que hoy escuche. Y hoy vamos a continuar la serie de la imparable providencia de Dios en la vida de José. Esta es la segunda parte de una enseñanza que se hizo el 15 de marzo, o sea, hace 2 meses y medio. Una enseñanza que en ese momento la titulamos, y hoy también, la segunda parte, el arrepentimiento genuino y su fruto verdadero. Ahí se titula esta enseñanza, el arrepentimiento genuino y su fruto verdadero. La imparable providencia de Dios se llama toda la serie, pero esta enseñanza es la segunda parte del estudio llamado el arrepentimiento genuino y su fruto verdadero. Y pues bueno, yo conozco obviamente nuestras limitaciones y no espero que recuerden todo lo que se expuso hace 2 meses y medio, y por eso pasaremos gran parte como recordando y poniendo las bases de lo que charlamos esa vez con base a Génesis 44. Génesis 44 es el texto que estamos viendo. Aunque ahorita los iré ir a Mateo, entonces si quieren ir a Mateo 7, de una vez pueden irlo buscando. Y Génesis 44 es un texto donde podemos evidenciar muy claramente el arrepentimiento genuino de parte de Judá y sus hermanos. Es un cambio tan radical en sus vidas que solo puede provenir de Dios mismo. Y hablando de este tema del arrepentimiento, creo que es sumamente importante meditar y cuestionar con sinceridad si nosotros mismos nos hemos arrepentido y nos continuamos arrepintiendo, pero un arrepentimiento verdadero, porque finalmente, sin arrepentimiento no hay salvación, y para el creyente, sin arrepentimiento tampoco hay santificación. No podemos crecer sin arrepentimiento, no hay piedad sin arrepentimiento. Y por favor vean en sus Biblias Mateo 7, 22 y 23, es un pasaje muy conocido, y dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. ¿Sabes qué palabra me aterra este pasaje? En medio de muchas, la primera palabra, muchos. Esta será la experiencia no de pocos, de muchos, de muchos. Muchos vivirán engañados creyendo que por su servicio a Dios en esta tierra tienen asegurado el cielo. No son pocos, muchos. Y es que es lógico, piénselo. Normalmente si vemos una persona que está en ministerio, sirviendo, sacrificando de su tiempo y de su esfuerzo por la causa del Señor, la conclusión es que esa persona naturalmente, la conclusión es salva, esa persona es salva. Y de hecho, pensamos, entre más ministerios, entre más cosas cristianas, prácticas cristianas haga, es más piadosa, tiene más santidad. Pero cuando nos enfrentamos a las escrituras, la respuesta es no, no necesariamente eso es una verdad. El Antiguo y el Nuevo Testamento muestra cómo Dios a veces puede hasta aborrecer las acciones que tú y yo consideraríamos piadosas o cristianas. Por ejemplo, imagínate un hombre, domingo tras domingo, sacrificial y abnegadamente, ofrenda generosamente. Tú sabes que esa persona tiene una larga y extensa rutina de oración todos los días. Y no solo eso, sino que 2 o 3 veces a la semana, este hombre ayuna. Hasta ahí, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué pensaríamos de ese hombre? Y nuestra respuesta inmediata sería, no, ese creyente es sumamente piadoso, vean todo lo que hace. Sin embargo, vean una página atrás, Mateo 6, porque en el tiempo de Jesús abundaban esta clase de hombres que ayunaban, que ofrendaban, que oraban. Pero vean el veredicto de Dios de algunos de ellos. Mateo 6:2 dice: por eso cuando des limosna, ofrenda, no toques trompeta delante de ti como hacen los hipócritas. Versículo 5, cuando ustedes oren,
no sean como los hipócritas. Versículo 16. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas. Lo que dice Jesús es que mira, tú puedes ofrendar, tú puedes orar, tú puedes ayunar. Como dice Mateo 7, tú puedes tener ministerios exitosos y que Dios lo reciba como algo aborrecible, detestable. Tal como en el Antiguo Testamento le pasó al pueblo de Israel. Dios llegó a decir que estaba hastiado de sus sacrificios, que estaba harto de sus sacrificios, como en Isaías 1:11. Y eso sucede porque nosotros podemos hacer acciones externas que parecen buenas, religiosas, como servir, como evangelizar, como orar, como predicar, como estudiar las Escrituras, como estudiar en institutos bíblicos incluso. Pero todo eso que son acciones externas que parecen buenas, lo puedo hacer con motivaciones que desagradan a Dios. Nicolás Tranchini, en el libro Cambios Profundos, que fue un libro que mi papá recomendó hace 15 días, yo recalco esa recomendación, cita a un autor que habla también de cómo el creyente cambia. Este autor se llama Tim Chester, y este autor enumera 3 motivaciones erróneas que nos llevan a cambiar y a hacer cosas buenas. 3 motivaciones erróneas que nos llevan a cambiar y a hacer cosas buenas. Primer motivación errónea: demostrarle nuestro valor a Dios. Demostrar nuestro valor a Dios. Es decir, decirle a Dios: Dios, mira todo lo que hago por ti. Mira la gran cantidad de sacrificios que yo hago por ti. Mira cómo te sirvo, mira cómo hago tantas cosas mientras otros solo están en sus casas, pero yo lo hago por ti en tu nombre. Y el pensamiento detrás de eso es: tú deberías perdonarme, debería ser muy bendecido por todo lo que hago por ti. Por eso estas personas quedan en shock cuando llegan los problemas a su vida. Porque es: pero Dios, ¿cómo me puedes tratar así después de todo lo que yo hago por ti? Y en otras palabras, tal vez no es la motivación de frente, pero en otras palabras, están buscando manipular a Dios con sus acciones, con sus grandes sacrificios. Así que una primera motivación errónea es demostrarle nuestro valor a Dios. Una segunda motivación errónea es demostrarle nuestro valor a otros. Demostrarle nuestro valor no a Dios, sino a otros. Mostrar cómo tú eres un cristiano excepcional. Y así ganar la aceptación, ganar el amor de otros. Y por eso te puedes rodear sobre todo de personas que son impresionables, que constantemente te admiran, que puedan asombrarse por todo lo que tú haces. Aprueban todo lo que haces, todo lo que piensas, todo lo que dices. Y aquí la opinión de los demás es muy importante para uno. La opinión de los demás es demasiado importante para uno. Así que esta motivación es demostrarle nuestro valor a otras personas. Entonces, motivaciones erróneas: demostrarle nuestro valor a Dios, a otras personas, pero también a veces hacemos grandes cosas, pero para demostrar nuestro valor a nosotros mismos. A nosotros mismos. Es decir, otra vez me levanté a las 4 de la mañana a leer la Biblia. Y tú comienzas a pensar en ti, en las grandes cosas que haces, y hablas con alguien y dices que esa persona que es creyente, comienzan a hablar y dicen: no, yo duermo 8 horas, y tú por dentro piensas: ¿qué clase de cristiano es este que duerme 8 horas? ¿Qué clase de cristiano? Yo que madrugo tanto para leer la Biblia. Y piensas demasiado en ti, demasiado en ti. ¿Y cómo se puede identificar esto? Por la culpa. Cuando yo sonó la alarma y me quedé dormido, comienzo a sentir mucha culpa y siento que desagradé a Dios. ¿Por qué? Porque me demuestro valor a mí mismo. Y vean, con todo esto lo que quiero decir es que somos tan pecadores, tan corruptos, tan miserables, que incluso mientras oramos, ofrendamos, servimos, podemos desagradar a Dios. J.C. Ryle decía: existen imperfecciones en nuestras mejores obras. Existen imperfecciones en nuestras mejores obras. Y lo peor de todo es que muchas veces hacemos todo eso creyendo que estamos bien. Los hombres de Mateo 7 decían: pero Dios les sorprendía mucho, porque Dios, si yo estaba bien. Y Martin Lloyd-Jones lo cita y dice: nunca sentirás que eres un pecador, porque hay un mecanismo en ti como resultado del pecado que siempre te defenderá de toda acusación. Todos estamos en muy buenos términos con nosotros mismos, porque siempre podemos presentar una muy buena defensa defendiéndonos a nosotros.
En otras palabras, y citando a otro autor que se llama Dane Ortlund, dice, el pecado es como si tuviéramos una enfermedad, pero uno de los síntomas de esa enfermedad es que nos sentimos saludables. Es terrible el pecado. Siendo enfermos, uno de los síntomas es que nos sentimos saludables, creemos que estamos bien, que necesitamos a Jesús, pero solamente para que me ayude, como un empujoncito en mi camino que siempre es bueno. Pero por eso es que nosotros debemos ir, permítame decirlo así, con sinceridad cruda al Señor y cuestionarnos, ¿de verdad me he arrepentido genuinamente? Porque serán muchos los que en aquel día dirán, Señor, Señor, y escucharán, nunca los conocí. Y por eso, en el último estudio, vimos acerca del arrepentimiento, ¿de qué es? Y vimos 3 características de un genuino arrepentimiento. La primera característica es la confesión del pecado. Es el área intelectual donde sabes, aceptas que hiciste algo terrible. Confesión del pecado. Segunda característica, contrición por el pecado. El área emocional donde te dueles, donde rasgas tu corazón por aquello que hiciste, te duele por lo que has hecho. Entonces, confesión del pecado, contrición del pecado, y una tercera marca es la conversión del pecado, el área volitiva de la voluntad. Entonces, confesión del pecado, contrición del pecado y conversión del pecado. ¿Qué es la conversión del pecado? Cuando te conviertes del pecado a Cristo, no a las buenas obras, como usualmente pensamos. No, nos volvemos del pecado, pero a Cristo. Ese pecado te lleva a ver lo terrible de lo que hiciste, pero a los ojos de Dios. Y por eso te lleva a Él a buscar perdón de aquel que has herido. Así que hablamos la pasada enseñanza que usualmente confundimos un arrepentimiento verdadero con uno falso, ¿cierto? Usualmente sucede cuando nos contentamos con las 2 primeras marcas, es decir, alguien que sabe que hizo mal, eso es la confesión, y alguien que le duele lo que hizo, eso es la contrición. Las 2 primeras marcas. Pero también vimos que eso no es un arrepentimiento genuino, ¿verdad? O sea, por lo menos eso no es lo que enseña la Biblia de lo que es un arrepentimiento. Porque alguien puede estar llorando, confesando que hizo algo terrible. Pero, ¿sabes? Judas lo hizo. Esaú también lo hizo. Pero eso no los lleva a la conversión, a convertirse del pecado a Cristo. Hablamos incluso que a veces en el falso arrepentimiento hay una conversión, pero una conversión del pecado a las buenas obras, Es decir, alguien le grita a su cónyuge y al siguiente día se siente culpa, sabe que hizo mal y le duele, y entonces ¿qué hago para sentirme bien? Y va y compra rosas y se las lleva a su esposa. Pero ¿eso es arrepentimiento verdadero? No, porque nunca le llevó el pecado a Cristo, nunca le llevó a Dios, nunca le llevó a dolerse por haber pecado contra Dios mismo. Un arrepentimiento genuino te lleva a confesar tu pecado, te lleva a dolerte y te lleva a convertirte del pecado a Cristo, a ver tu pecado, pero a los ojos de Dios, pensar lo que hice fue aborrecible, pero delante de Dios. Mira, no te dueles porque te pillaron la maldad, no te dueles porque te sientes culpable, que es cuando uno quiere mostrar su valor a uno mismo. No te dueles porque, no, ¿y ahora qué va a pensar los demás de mí? No, ¿qué van a pensar los vecinos que me escucharon gritar anoche? No, lo que te duele es que tú hiciste una maldad tan grande a los ojos de un Dios santo y bueno. ¿Cómo pude gritarle así a mi esposa? A la esposa que Dios me ha dado, a la esposa que Dios demanda que la cuide, que la trate tiernamente. Por eso vuelvo a citar a Tim Chester, que dice, la culpa provoca que lo que opines de ti mismo sea lo más importante, la culpa. La vergüenza hace que la opinión ajena sea lo más importante, pero en el arrepentimiento Dios pasa a ocupar el centro. Esa es la diferencia. Dios pasa a ocupar el centro porque el arrepentimiento te lleva a Dios. Y vimos que una marca también del arrepentimiento es que estás dispuesto a pagar las consecuencias de lo que hiciste. Es decir, si le gritaste a tu esposa, pero llegas al siguiente día después de haber, no sé, tal vez orado y comprado las rosas y decir, pero ya, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a estar con esa cara? No, porque sabes que lo que hiciste fue terrible. Sabes que no esperas que sea tan rápido, que solamente por orar ya se cambien todas las cosas. No, te lleva a pedir perdón, a ser paciente,
a ganar su corazón, a ir a consejería, a lo que sea necesario, porque sabes que lo que hiciste es grave. Y todo eso lo vimos en Génesis 44, ya les invito a ir a ese pasaje, Génesis 44, porque vimos que Dios dio a Judá y a sus hermanos un arrepentimiento genuino. Recuerden lo que está pasando en este momento. José en este momento es gobernador de Egipto, por lo menos de los recursos de Egipto. Y él en esa posición les hace una prueba a sus hermanos, la última prueba que les va a hacer a sus hermanos. José quería que ellos gozaran de la abundancia que él tenía. Recuerden que en ese momento lo que estaba pasando era que había una crisis de escasez mundial, una crisis mundial de escasez, no había alimento. Y él administraba todo el alimento básicamente que había desde Egipto. Y quería compartírselos a los hermanos, pero antes de compartir de su abundancia con ellos, debía probarlos, debía ver si el corazón de sus hermanos había cambiado. Por eso José estratégicamente crea un escenario en el cual pareciera que el hijo favorito del padre, es decir, Benjamín, hubiera robado la copa del mismo José, del gobernador de Egipto. Y como consecuencia de supuestamente haber robado la copa, Benjamín, el hijo menor, el favorito del padre, iba a quedar como esclavo en Egipto. Los hermanos aquí tenían la posibilidad de simplemente volver a casa, disfrutar de su libertad, ya tenían comida, y simplemente ir con sus familias. Básicamente, lo que José los prueba es recrear la misma situación que hace 20 años ellos vivieron. 20 años atrás, ellos estaban con el hijo favorito de su padre, que en ese momento era José, y lo vendieron como esclavo a Egipto y ellos volvieron a disfrutar de su libertad. 20 años después, están con la posibilidad de dejar al hijo favorito, que ahora es Benjamín, como esclavo en Egipto, y ellos tienen la posibilidad de volver a casa como si nada hubiera pasado. Tienen esa misma oportunidad que en el pasado lo hubieran aprovechado, pero acá Dios les concede un cambio de corazón, un arrepentimiento genuino. Ven su pecado, que lo que hicieron con José, a la luz de Dios, y eso les lleva no a ir a sus casas, sino a volver nuevamente a Egipto y negociar la salvación de Benjamín. Hasta acá va como el recuento de todo lo que vimos en la última enseñanza. Pero lo que vamos a ver a continuación es que veremos cuál es la consecuencia de un arrepentimiento genuino. Y la respuesta es que cuando hay un arrepentimiento verdadero, inevitablemente hay un fruto verdadero, hay un cambio en tu actuar y hay bendiciones de parte de Dios. Dice MacArthur, aunque el arrepentimiento verdadero no debe definirse estrictamente como un cambio de conducta, la vida cambiada es el fruto que el arrepentimiento genuino producirá inevitablemente. Inevitablemente. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Ver que cuando una persona se arrepiente y va con una honestidad brutal a Dios, la respuesta contra todo pronóstico, ¿cuál es? Perdón, restauración y abundante bendición con esa persona. La respuesta es el brazo amoroso y cálido del Padre, como con el hijo pródigo, estando su hijo aún sucio, aún maloliente. Dios cambia el corazón del arrepentido y éste empieza a hacer obras de justicia agradables a Dios, y por ello Dios le bendice. Nuestra lógica humana desde Adán 3 es muy diferente. Nuestra lógica humana es que debemos escondernos de Dios, debemos escondernos de Él, debemos mostrarnos como santos. Pero la lógica divina es muy diferente. La lógica divina es que las bendiciones vienen cuando tú, por medio del arrepentimiento, confiesas tu bancarrota espiritual, que no tienes nada que hacer. Por eso dice Mateo 5:3 que bienaventurados los pobres de espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos, los pobres de espíritu. Por eso quiere demostrar que cuando hay un arrepentimiento verdadero, en primer lugar, hay un fruto de un cambio sobrenatural en la persona. Y en segundo lugar, Dios derrama bendiciones temporales y eternas. Así que vamos a entrar al texto, pero por favor permítanme orar antes de ingresar. Padres, cantábamos ahorita que tu espíritu nos guía y en respuesta todos decíamos amén.
Señor, ¿qué sería esto sin la obra de tu Espíritu? Solo sería un discurso vano, por lo cual ruego el poder de tu Espíritu para cambiar vidas, Señor, para cambiar comportamientos. Tú sabes qué necesitan mis hermanos, tú sabes qué necesito yo. Tú sabes quién es salvo y quién no lo es. Tú sabes incluso si hay alguno acá que crea que sea salvo y está viviendo en engaño. Por lo cual te ruego, Padre, que obres por medio de tu palabra para hablar a nuestro corazón y que podamos crecer. Gracias, Señor, por la obra que tú haces en medio nuestro. En el nombre de tu Hijo oramos. Amén. Así que en la anterior enseñanza vimos cuál era el arrepentimiento genuino y ahora vamos a ver cuál es el verdadero fruto. El fruto verdadero lo veremos del versículo 17 al 34. Y veremos que un primer fruto es un cambio sobrenatural. Un cambio sobrenatural. Así que recordemos lo que viene pasando. Judá, luego que es el cuarto de los hijos de Jacob, Judá es el cuarto de los hijos de Jacob, luego de volver a Egipto, de encontrar la copa y volver a Egipto, está frente a José. Vean, yo sé que cuando nosotros escuchamos la palabra José, pensamos como en ese joven hebreo, entonces lo imaginamos como con la túnica y como un israelita. Por eso, permítame llamar en esta enseñanza a José Sabnat Panea, que es el nombre egipcio que le dieron, porque él en este momento su apariencia era como un egipcio, su apariencia era imponente. De hecho, su dialecto, él hablaba egipcio frente a ellos, tenía un intérprete. Así que hablaremos de Sabnat Panea, que es el mismo José, pero para que recreemos una imagen diferente en nuestra mente. Así que está Judá frente a Sabnat Panea y vean, solo para recordar el versículo 16. Entonces dijo Judá, ¿qué podemos decir a mi Señor? ¿Qué podemos hablar y cómo nos justificaremos? Dios ha descubierto la iniquidad de sus siervos, así que somos esclavos de mi Señor, tanto nosotros como aquel en cuyo poder fue encontrada la copa. Lo que está pasando acá es que Judá y los hermanos proponen que no solo Benjamín, que recuerden que era el que se había encontrado la copa en su bolsa, no solo Benjamín, el menor, el aparente culpable, quedará como esclavo en Egipto. No, ellos dicen, no solo él, todos vamos a quedar esclavos en Egipto. Permita que todos quedemos esclavos aquí en Egipto. No querían volver a su padre sin su amado hijo, su hijo favorito, Benjamín. A lo que Sabnat Panea, a esta propuesta de que todos se queden como esclavos, todos los 11 hijos, Sabnat Panea responde, versículo 17. Pero José respondió, lejos esté de mí hacer esto. El hombre en cuyo poder ha sido encontrada la copa será mi esclavo, pero ustedes suban en paz a su padre. Vean aquí, Sabnat Panea lo que hace es reiterar, el único esclavo será el culpable. ¿Y quién era el aparente culpable? Benjamín, el menor. Así que Benjamín, tú te quedas en Egipto y el resto vayan, disfruten de su libertad, vayan nuevamente con su padre. Vean, lo que está pasando es que los hermanos tienen una segunda oportunidad y ya parece ser la última. Aquí tiene la posibilidad de volver a disfrutar de su libertad. Posiblemente José, en este versículo, en el versículo 17, a propósito les nombra a su padre, porque saben que sería insoportable para su padre perder a Benjamín. Era el hijo que más amaba, era el hijo de su amada esposa. Así que, ¿cómo responderían? ¿Cómo responderían ellos? Años atrás, 20 años atrás, la respuesta fue clara. El favorito se va a esclavo a Egipto, por fin nos libramos de él, nosotros volvemos a disfrutar nuestra libertad y no nos importa qué tanto le duela a nuestro padre. ¿Cómo responderán 20 años después? 20 años después. Veamos la respuesta, versículo 18. Entonces Judá se le acercó a Sabnat Panea y dijo, paremos ahí. Porque aquí Judá nuevamente toma la vocería. Judá es el cuarto hijo, pero él es el que toma el liderazgo, la vocería por todos. Habla en representación de todos sus hermanos. Y por eso debemos recordar quién es Judá, porque aquí en adelante pues vamos a hablar es de él, de Judá. Así que recordemos un poco quién es Judá. En el capítulo 37 sabemos que Judá fue el que dio la idea de vender a José como esclavo. Judá fue el que dijo, vendamos a José como esclavo. En el capítulo 38 se revela
la perversión y la lujuria de Judá. Se acostaba con prostitutas. Llegó a tener hijos mellizos con su nuera. Permítame le traduzco. Todos estaban. Permítame le traduzco. Tuvo hijos con la esposa de su difunto hijo. Una perversión total. En el capítulo 42, cuando llega la hambruna, se ve que él queda inmóvil. No hace nada, no toma liderazgo en cuidar a su familia. O sea, imagínese usted conocer a una persona así. Usted conoce su historial, prostitutas, un desorden sexual y familiar. Tiene un hijo con la esposa de su hijo. Por poco, en un ataque de celos, casi mata a su hermano menor. Y usted está ahí y lo conoce. ¿Cómo reacciona usted? Para nosotros, la mayoría de nosotros, sería muy difícil creer que alguien tan perverso pueda cambiar. Nos alejaríamos incluso. Es por eso que mientras lees lo que viene, que es el discurso de Judá, mira, recuerda lo que Dios puede hacer con alguien de un pasado terrible, pero que se arrepiente de verdad. Mira, no hay pecado tan grande que Dios no pueda cubrir con su gracia y transformar para su gloria. Como dice Santiago Armel, Dios puede tomar una prostituta y convertirla a la mujer de Proverbios 31. Ese es el poder de nuestro Dios. Él puede cambiarnos. Así que mientras lees lo que viene, recuerda, es Judá, el de ese historial. Es Judá el que está diciendo esto. Y Dios, ¿qué no puede hacer contigo si te arrepientes, si tienes un corazón humilde frente a Él? Es falso creer que eres un caso perdido delante de Dios. Es orgulloso, de hecho, es decir, es que yo soy tan terrible que Dios no puede conmigo. Es decir, es rebajar a Dios y su poder y exaltarte a ti, de lo terrible que eres. Pero es falso. Dios puede convertir a cualquiera. Mira la vida de Judá. Y es que vamos a leer las palabras de Judá, y son grandes palabras. Un comentarista de apellido Leupold dice: este es uno de los discursos más valientes o viriles y directos que jamás se hayan pronunciado. Sobresale por su profundidad de sentimiento y por su sinceridad de propósito. Lo que hace más sobresaliente es que sale de los labios de alguien que hace un tiempo fue tan duro que no le interesaba para nada el dolor que había causado en su padre. Así que acomódese, tome su Biblia, porque vamos a leer grandes palabras. Sienta la profundidad de este discurso de Judá. Yo intentaré no interrumpirlo mucho para no sacarlo del hilo. Pero vean, solo para que tengan en cuenta, del versículo 19 al 23, lo que va a hacer Judá es hacer un recuento de lo que narra Génesis 42, y el versículo 24 al 29 narra lo que nos dice Génesis capítulo 43. Es decir, hasta el versículo 29 lo que leeremos es un recuento de lo que ha sucedido desde que los hermanos de José van a Egipto en búsqueda de comida. Ahora sí, imagínese a Judá, este hombre con un pasado tan terrible, parándose firme, mirando a Sabnat Panea y diciendo, versículo 18. Entonces Judá se le acercó y dijo: oh Señor mío, permita a su siervo hablar una palabra a los oídos de mi Señor, y que no se encienda su ira contra su siervo. Pues usted es como Faraón mismo, mira la humildad, versículo 19. Mi Señor preguntó a sus siervos: ¿tienen padre o hermano? Eso fue lo que sucedió tiempo atrás. La primera vez que ellos fueron a Egipto, versículo 20. Y respondimos a mi Señor: tenemos un padre ya anciano y un hermano pequeño, hijo de su vejez. Su hermano ha muerto, así que solo queda él de los hijos de su madre, y su padre lo ama. ¿De qué está hablando acá? La primera vez que fueron a buscar alimento, y la respuesta de Sabnat Panea fue: ustedes son espías. Y ellos, para demostrar su inocencia, les cuentan: no, de hecho, vinimos de Canaán, ahí está nuestro padre y está nuestro hermano menor, que es Benjamín, el que ahorita está acusado de robar la copa. Versículo 21. Entonces usted dijo a sus siervos: tráiganmelo para que yo lo vea. ¿Tráiganme a quién? A Benjamín, el hijo menor. Y nosotros respondimos a mi Señor: el muchacho no puede dejar a su padre, pues si dejara a su padre, éste moriría. Usted, sin embargo, dijo a sus siervos: si su hermano menor no desciende con ustedes, no volverán a ver mi rostro.
Esto es lo que vimos en Génesis 42. Sabnat Panea, luego de acusarlos de que eran espías, les dice, si ustedes no me traen a su hijo menor, a Benjamín, no podrán ver mi rostro nuevamente. Así demostrarán su inocencia. Así que en respuesta, lo que ya leímos en Hechos 43 y lo que resume acá desde el versículo 24, Judá continúa diciendo, aconteció pues que cuando subimos a mi padre, su siervo, es decir, cuando ellos vuelven a Canaán con Jacob, después de ese encuentro, les contamos las palabras de mi Señor, versículo 25. Y nuestro padre dijo, regresen, cómprenos un poco de alimento. Pero nosotros respondimos, no podemos ir. Si nuestro hermano menor va con nosotros, entonces iremos, porque no podemos ver el rostro del hombre, es decir, de Sabnat Panea, si nuestro hermano no está con nosotros, si Benjamín no está con nosotros. Y mi padre, su siervo, nos dijo, versículo 27, ustedes saben que mi mujer, hablando de su amada mujer, me dio a luz 2 hijos. El uno salió de mi lado, está hablando de José, y dije, seguro ha sido despedazado y no lo he visto desde entonces. Versículo 29. Si también se llevan a este, es decir, a Benjamín, de mi presencia y algo malo le sucede, ustedes harán descender mis canas con dolor al Seol. Paremos aquí un momento. Porque Judá le está contando a Sabnat Panea lo difícil que fue para su padre dejar ir a Benjamín. Recuerde que aquí Benjamín está siendo acusado, se va a quedar como esclavo y lo que está diciendo es, no le puede hacer esto a ese viejo que está en Canaán. Está diciendo lo difícil que fue para Jacob dejar a Benjamín. Pero recuerde, Judá no tenía ni idea que estaba hablando con José, ni idea. Pero el versículo 27 y 28 lo que le está diciendo es que su papá lo recuerda y le duele no tenerlo a su lado. Es como si le dijera, mira, hace un mes cuando emprendimos el viaje a Egipto, mi papá habló de ti y le duele que no estés con él. ¿Se imagina la profundidad, el respiro profundo de José en ese momento? La cantidad de sentimientos, de emociones que contiene este mensaje. Y continúa, versículo 30. Continúa hablando Judá, Sabnat Panea, versículo 30. Ahora pues, cuando yo vuelva a mi padre, su siervo, y el muchacho no esté con nosotros, como su vida está ligada a la vida del muchacho, sucederá que cuando el muchacho no esté con nosotros, morirá. ¿Quién morirá? El padre, Jacob. Así pues, sus siervos harán descender las canas de nuestro padre, su siervo, con dolor al Seol, porque yo, su siervo, me hice responsable del muchacho con mi padre, diciendo, si no le traigo, que lleve yo la culpa delante de mi padre para siempre. Vean, aquí paramos otro momento porque esto es algo que José no sabía. Esto es algo que José acaba de escuchar. ¿Qué acaba de escuchar? Que Judá, el mismo que hace 20 años lo vendió a él, Judá personalmente se hizo responsable con su vida por su hermano menor, por el favorito de su padre, por Benjamín. El corazón de José tuvo que saltar en ese momento de asombro. ¿Ese es el mismo hombre? ¿Cómo hace 20 años a mí me vendió, me odiaba y ahora da su vida por el favorito, por el menor, por Benjamín? Y en este texto 2 veces repite una frase que es que las canas del padre irán con dolor al Seol. Eso lo hace en el versículo 29 y 31. También en el versículo 30 dice que la vida del padre de Jacob estaba ligada a la de Benjamín. Es decir, si Benjamín no estaba, Jacob no soportaría ese dolor. Para Jacob no tener el único hijo de Raquel que era la mujer que más amaba, con ella tenía 2 hijos, José, que con José él creía que ya había fallecido, y Benjamín, que estaba por quedar como esclavo en Egipto. Así que, ¿qué está haciendo Judá acá? Mira, Judá está cuidando a su anciano padre. Hace 20 años no le importaba nada el dolor que atravesaría cuando le dijera que José había muerto. Pero acá es muy diferente. El tema del favoritismo, de los celos, se habían acabado para Judá. Ahora quería cuidar a su padre. Quería también cuidar a su hermano menor con su vida misma. Hasta este punto, un hombre que antes odiaba al hijo favorito de su padre Jacob, ahora se hace responsable con su vida por él.
Un hombre que era indiferente al dolor y a la vida de su padre, ahora cuida de su bienestar. Para Judá, el fruto del arrepentimiento es que ahora ama y cuida a su familia. Y no solo esto, no es el único cambio. Vean, las palabras que siguen son preciosas. Versículo 33 y 34. Ahora pues, Judá, hablando con Sabna-Panea, dice, le ruego que quede este su siervo como esclavo de mi señor en lugar del muchacho. Y que el muchacho suba con sus hermanos. Pues ¿cómo subiré a mi padre no estando el muchacho conmigo sin que yo vea el mal que sobrevendrá a mi padre? Mira, Judá, sin ser culpable del robo de la copa, está diciendo yo voluntariamente quiero tomar el lugar de Benjamín. Todo apuntaba a que Benjamín, el hijo menor, era culpable y Judá era inocente. Pero Judá dice, yo quiero tomar la culpabilidad de mi hermano Benjamín, para que Benjamín tome mi inocencia, para que él vuelva con sus hermanos, para que él quede libre. Yo tomo su esclavitud y que él tome mi libertad. Evis Carballosa comenta que esta fue una noble petición porque sabía que Benjamín era el preferido por Jacob, por encima de él mismo, de Judá, y aún así estaba dispuesto a morir en un país extranjero por él, por Benjamín. Judá renunciaba a su libertad para que su anciano padre no muriese en corazón quebrantado. Mira, Judá prefería perecer antes de ver la tristeza de su padre. La nobleza de Judá, comenta Carballosa, la nobleza de Judá no se encuentra en ningún otro personaje en toda la Escritura, excepto en Jesús. Solo se ve en Jesús y en Judá. Esto ya lo tocaremos más adelante, pero es muy importante. Porque mira el cambio de Judá. Judá antes quería recibir y ahora solo está pensando en dar. Antes quería tener el primer lugar en su familia. Luchaba con si alguien era más favorito que él. Pero ahora está pensando hasta ser esclavo, tener el último lugar. Está cuidando, protegiendo al que antes odiaba. Ya no es indiferente al dolor. Ahora él está dispuesto a sufrir por el bienestar de otros. ¿Qué sucedió en Judá? ¿Por qué este cambio tan grande? Bueno, la respuesta es que tuvo un arrepentimiento genuino. Y por lo tanto, ahora de él está brotando un fruto verdadero. Es un cambio sobrenatural. Judá pudo ver su pecado a la luz de la santidad de Dios, fue a Dios y ahora se ve en Judá una criatura nueva, muy diferente. Sabe de su maldad y está dispuesto a sufrir las consecuencias de su pecado. Así sea 20 años después, sabe que él merece morir. Él merece quedar como esclavo en Egipto. ¿Recuerdan las 3 razones negativas de por qué a veces hacemos cosas buenas? Bueno, Judá en primer lugar no lo hacía por mostrar su valor delante de Dios, porque de hecho antes ya había confesado su total maldad delante de Dios. Había confesado que él había pecado delante de Dios. No lo hacían por impresionar a los demás, porque primero Sabna-Panea pues no era un hombre impresionable. Y segundo, los hermanos que le podían aportar en ese momento. Y no lo hacía por mostrar su valor a él mismo, porque de hecho era algo sumamente humillante. Él iba a quedar como esclavo en un lugar extranjero. Entonces, ¿por qué lo hacía? ¿Por qué este cambio en él? Porque Dios había orado en él. Por eso es sobrenatural, porque Dios había orado en él. Dios está produciendo una nueva criatura en alguien tan pecador como lo era Judá. Y lo tremendo es que Judá, luego de arrepentirse, comienza a hacer obras que muestran una sombra limitada e imperfecta de lo que el Mesías prometido haría siglos después, de lo que Jesucristo haría siglos después. Porque ¿qué fue lo que hizo Jesucristo? Al que no conoció pecado, 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué fue lo que hizo el Mesías prometido, Jesucristo? Jesús, en favor de su pueblo, hizo lo que se conoce en la teología como la doble imputación. ¿Qué es la doble imputación? Que Jesús toma el pecado y el castigo de su pueblo y lo asume él y le da al pueblo su justicia. El que no conoció pecado tomó el lugar del pecador
para que el pecador tomara el lugar y la justicia del que no conoció pecado. Spurgeon lo dijo algo similar, me gusta cómo lo dice, y es: Jesús se presentaba delante del Padre como si fueras tú, para que tú un día te puedas presentar delante del Padre como si fueras Él, como si fueras Jesús, tomando su justicia. El justo tomó la injusticia para que el injusto tomara la justicia. Eso es el glorioso intercambio del que a veces cantamos. Y es que Judá, de forma imperfecta, está mostrando eso que Jesucristo haría. Porque Judá está dispuesto a tomar la aparente culpabilidad de Benjamín y darle la libertad que él tenía. Jesús, siglos después, tomaría la culpabilidad y moriría por su pueblo, por la muerte que tú y yo merecemos. ¿Sí ven cómo Judá está mostrando una sombra de Jesús? Está mostrando lo que haría el Mesías. Mira, el de pasado engaño, de depravación, de lujuria y de maldad, ahora está mostrando una sombra del Mesías prometido, lo que el Mesías haría en favor de su pueblo. Por eso sabemos que Dios se agradó de la obra de Judá. ¿Por qué? Porque Judá está imitando el carácter de su hijo, del Hijo de Dios. Y el Padre siempre se complace, se deleita en su Hijo. Antes hablábamos que podemos hacer cosas aparentemente buenas, pero con una motivación errónea, ¿cierto? Pero acá, primero una conversión en el corazón de Judá por medio del arrepentimiento. Y en consecuencia, Judá está mostrando el carácter del Mesías prometido. Eso es un fruto de arrepentimiento. Pero vean, el orden es muy importante. Primero Judá, en representación de sus hermanos, se arrepintió, confesó su pecado, contristó su alma y se convirtió del pecado a Dios. Y ahora, estando ahí, vuelto de corazón a Dios, puede dar esta clase de fruto. Puede dar esta clase de fruto. En términos neotestamentarios y muy familiares para nosotros. Cuando arrepentimiento significa que alguien va a Cristo, a la vid, y estando pegado a la vid, ¿qué se produce? Fruto. Fruto en el cual Dios se complace. Dios está permitiendo que Judá pueda mostrar el evangelio, imitar lo que iba a ser el Mesías. Y todo porque cuando se arrepintió volvió a Dios, estaba en la vid. Es un cambio sobrenatural. Dios cambia tu forma de pensar y como consecuencia haces lo que a él le agrada. Y vean, esto mismo lo vemos en el Nuevo Testamento. Acompáñenme a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24 dice: que en cuanto a la anterior manera de vivir, versículo 22, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, versículo 23, y que sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Presten atención al versículo 23. Dice, sean renovados. Esta forma, este verbo, es conocido como pasivo, que se recibe. Y es conocido en la teología como un pasivo divino. Es decir, que Dios lo produce en el creyente. El creyente recibe la acción directamente de Dios. Es decir, ¿quién es el que renueva nuestra mente? El Señor. Cito a MacArthur que dice, cuando una persona se convierte en cristiana, Dios le da una capacidad espiritual y moral nueva que una mente separada de Cristo jamás podría adquirir. Y esto es lo que sucede cuando vamos a Cristo en arrepentimiento. Él te permite ver tu pecado aborrecible como Él lo ve y cambia tu corazón porque vemos aborrecible lo que Él aborrece y podemos amar lo que Él ama. Esto es el cambio que Él produce. Hacerlo, por eso podemos hacer lo que es agradable a Él con una motivación correcta. Y vean, no quiero que me malentiendan. No significa que nosotros no tenemos parte, ¿sí? Que nosotros en nuestro cambio o en las buenas horas solamente quedémonos acostados esperando que Dios obre en nosotros. No, porque tú debes esforzarte ardua y disciplinadamente para, versículo 22, despojarte del viejo hombre, despojarte de tu pecado, pero no solo eso, versículo 24, también vestirte del nuevo hombre. Es decir, no solo dejas tu pecado, sino que lo reemplazas por pensamientos, palabras, comportamientos que imiten a Cristo. Por eso dice que el nuevo hombre es esa semejanza de Dios, ahí en el versículo 24. Dice que esa semejanza de Dios que ha sido creada en justicia y santidad de la verdad. Es decir,
el nuevo hombre hace obras que imitan a la persona y el carácter de Cristo. Así que veámoslo en Judá. Judá fue a Dios, él le permitió ver la maldad como Dios mismo la ve, aceptó las consecuencias, aceptó quedar incluso como un esclavo, y ahora Judá no solo se despoja de su pecado, de su comportamiento anterior, sino que ahora también adopta un comportamiento nuevo de sacrificio, de compasión, de liderazgo, que muestra una sombra de lo que Cristo haría siglos después en la cruz. Eso es un fruto de arrepentimiento. Dios cambia tu mente y tú te despojas del pecado y lo reemplazas por obras de justicia que agradan a Dios e imitan a la persona de Cristo. Por eso más adelante el versículo 28 de Efesios 4 dice: el que roba no robe más, pero no se quede ahí. ¿Qué sigue diciendo? Sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Es decir, no es solo dejar de hacer lo malo, despojarse de lo malo, no es solo dejar de robar, sino ahora trabajar con sus manos y dar a los necesitados. ¿Eso qué es? Revestirse de lo que es bueno y de lo que imita a Cristo. Pero el origen, versículo 23, ¿eso solo es posible? ¿Cómo? Lo leo de la NTV. Si el Espíritu le renueva los pensamientos y las actitudes. Mira, si tú ves a alguien y ves que esa persona se parece mucho a Cristo, posiblemente es una persona que se arrepiente constantemente. Porque solo por medio de reconocer mi bancarrota espiritual es que Dios puede producir este clase de fruto en mí. Es por eso que una marca del fruto verdadero es la humildad. Una marca de un fruto genuino que proviene del arrepentimiento es la humildad. Nomás vean cómo Judá se hablaba, ¿cierto? Siervo, 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 se llamaba a sí mismo como siervo, hablaba de una forma humilde. ¿Por qué? Porque la humildad es una marca del fruto verdadero. Porque el arrepentimiento nace de reconocer tu bancarrota espiritual. El fruto verdadero proviene de una persona que sabe que si puede hacer algo agradable a Dios, es solo por gracia. Porque Él en sus capacidades sabe que solo podría hacer el mal. Y cuando un cambio viene motivado por caso diferente, por demostrarle tu valor a Dios, por demostrarle tu valor a los demás o por demostrarte valor a ti mismo, proviene del orgullo. Porque tú crees que eres valioso y lo quieres demostrar. Y esa clase de fruto, ¿cómo será? Malo. Siempre será malo. Por eso un enemigo del arrepentimiento, ¿saben cuál es? La victimización. La victimización, que tú te veas como víctima. Es decir, cuando le echas culpa de tu maldad a un trastorno que una vez un psicólogo te dijo que padecías, le echas la culpa a tus padres, a tus hijos, a tu cónyuge, a la iglesia, al lugar donde naciste, a las circunstancias difíciles que te rodean. Es decir, cuando crees que te ves obligado a pecar por el comportamiento de otros o por circunstancias externas. En otras palabras, es decir, vean, yo soy tan bueno, pero es que ese esposo, esa esposa que me tocó, ese hijo, esa situación que me tocó, me llegan a pecar. Pero si no fuera por eso, yo sería santo. Víctima. Tú eres una víctima en esas palabras. Y ahí no tienes que arrepentirte. Solo tienes que buscar a quien echarle la culpa. Por eso la victimización es un enemigo del arrepentimiento verdadero. Pero cuando el cambio de una persona proviene del arrepentimiento, de reconocer tu bancarrota espiritual, te lleva a Cristo. Y Dios, estando tú en Cristo, produce arrepentimiento verdadero, produce fruto verdadero en ti. En otras palabras, cuando tú ves que tú pudiste ser de bendición para otros, o cuando tú ves algo de cambio en tu vida, has crecido tal vez, no sé, en tu generosidad, en tu disciplina, en tu fe, ahora entiendes más las escrituras, puedes ver que has crecido en el Señor. ¿Cuál es la respuesta si viene el arrepentimiento verdadero? Mira, tú sabes que no, en tu capacidad eso es imposible, por lo cual solo le das la gloria a Dios, porque solo Él pudo causar algo así. En conclusión, el arrepentimiento verdadero te lleva a confesar tu pecado, contristarse por tu pecado, convertirte del pecado a Cristo y estando ahí como un pámpano en la vid,
Dios producirá fruto verdadero, bajo el cual podrás reflejar la imagen de Cristo. Eso es arrepentimiento verdadero y eso es fruto verdadero. Por eso es un cambio sobrenatural. Y ahí ya, sigamos, se acaba nuestro texto de Génesis 44. Pero si vamos a hablar de frutos, creo que me quedo un poco corto. Porque en segundo punto, el fruto verdadero también trae bendiciones temporales y eternas. El fruto verdadero trae bendiciones temporales y eternas, que es lo que continuaremos viendo. Judá, desde ese momento, recibe bendiciones temporales y eternas de parte de Dios. ¿Como cuál? Por ejemplo, luego empieza a vivir en Egipto y empieza a disfrutar de la abundancia de comida. Comienza a disfrutar de la compañía y del cuidado de su familia. También puede restaurar la relación con su hermano que estaba tan rota y con su familia. Puede disfrutar del perdón de José, de la felicidad y el cuidado de su padre. Judá desde ese momento, años después, se le prometería, eso lo leemos en Génesis 49:10, a Judá se le promete que por medio de su descendencia vendría el Mesías. Vendría el Mesías, quien gobernaría para siempre, quien nadie le quitaría el cetro. Mira, un hombre de un pasado tan terrible, con tan grandes problemas de lujuria, ahora se le promete que de su descendencia vendría Jesucristo. ¿Eso no es una bendición? Bendiciones temporales, bendiciones eternas. La vida de Judá antes era solo amargura, dolor, aflicción, pero ahora puede recibir bendiciones, incluyendo el perdón divino. Ahora puede disfrutar de gozo, de libertad, de plenitud. Y es que cuando hay una obediencia verdadera, que proviene de un cambio sobrenatural, como lo vimos ahorita, hay bendición. ¿Qué quiero decir? Grábense esto, por favor. Grábense esto. Dios bendice la obediencia. Dios bendice la obediencia. Por lo cual ven a Cristo en arrepentimiento y empieza a disfrutar de la vida que hasta el momento has desperdiciado, has echado a la basura. Porque 1 Juan 1:9 lo conocemos, ¿cierto? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Normalmente nos aprendemos que si confesamos nuestros pecados, recibimos perdón. Pero se nos olvida la segunda parte. Dios también nos puede limpiar de toda maldad. Mira, tal vez estás desperdiciando tu soltería en la fornicación, en la lujuria. Arrepiéntete, busca obedecerle. Dios aún te puede dar el gozo, la bendición de una vida sexual plena, pero siendo fiel a Dios. Y en un futuro, ¿por qué no? Siendo fiel a un cónyuge. Obedece. Tal vez has desperdiciado tu vida en la trampa, en el engaño, en el robo, pero aún Dios te puede dar el gozo de ser transparente, de trabajar con tus manos, de esforzarte y poder ser honesto frente a todos. Tal vez has desperdiciado tu vida siendo un padre, un esposo, un hijo, una esposa, un trabajador, un creyente negligente. Arrepiéntete, aún hay esperanza, aún hay gozo que puedes recibir, aún hay bendiciones para ti si vas a Él en arrepentimiento y te comprometes con la obediencia. Mira, quiero aclarar, porque tampoco quiero ir más allá de lo que dice la Biblia. Lo que no te puede decir es que todo será como antes. Es decir, pongamos la imagen de que un hombre fue infiel a su esposa. No te puedo prometer que si vas a Dios en arrepentimiento, sí o sí, tu familia se restaurará. Puede ser, pero no encontramos esa promesa en la palabra. Y mirad, lo que estoy diciendo es que, recuerda, una marca del arrepentimiento verdadero, ¿cuál es? Tú estás dispuesto a asumir las consecuencias de lo que hiciste. Sabes que lo que hiciste fue grave. Así que puede que no suceda. Pero también tú vas a Cristo, no solo para ayúdame a salvar mi familia, sino tú vas a Cristo porque sabes que has pecado contra Él, porque necesitas de Él para que puedas tú obedecerle. Y claro, puedes luchar por tu matrimonio, puedes rogar al Señor, pero aún si no se restaura la familia, sí puedo asegurarte que Dios bendice la obediencia. Dios bendice la obediencia. Con mi esposa hace unas semanas fuimos invitados a una iglesia donde pude enseñar y visitamos a un hombre de un pasado tremendo. Un hombre que estuvo en la calle, en el Bronx, en las drogas,
en la delincuencia, una vida sexual desordenada, un caos. Pero ese hombre por gracia fue a Cristo. ¿Y eso le quitó las consecuencias de su vida pasada? No. Ahora tiene una salud deficiente, bajos recursos económicos, nunca pudo tener una esposa y disfrutar de una familia. Pero pudo asegurarle que ese hombre sabe qué es el gozo verdadero, que es un hombre completo en Cristo, que es un hombre que puede decir que vale la pena obedecer e ir a Cristo. Y saben, cuando esté en la eternidad, aún más podrá decir, no vale la pena rechazar a Cristo, no vale la pena desobedecer. Dios bendice la obediencia. Cuando vas a Él en arrepentimiento, no te rechazará. Mira, nuestra situación no es diferente a la de Judá. José tenía tanto por darle, tenía todo un almacén lleno de comida en medio de una escasez mundial, tenía tanto para darle, pero no se lo daría hasta que demostrara un cambio en su corazón. Así sucede con Dios. Tiene tanto por dar, bendiciones ilimitadas y eternas, pero solo podrás disfrutar de ellas cuando vas a Cristo de corazón en un arrepentimiento verdadero. Mira, no huyas más, no seas necio. Ve a Cristo, pide que te cambie, arrepiéntete. Vas a ver que lo que pensabas en el pasado, que era disfrutar la vida en pecado, mira, solo estabas comiendo comida de cerdos, comida de la basura. Vivías como un indigente. Pero en Cristo, ahí hay bendiciones, ahí hay gozo, hay deleite, hay disfrute. Ahí entiendes que el gozo que trae Dios es incomparable. Y lo más tremendo, ¿sabes qué es? Mira, ponle cuidado a esto. Dios mismo nos cambia el corazón para que nos podamos arrepentir. Cuando nos arrepentimos, Dios mismo nos hace unas nuevas criaturas, nos cambia para que ahora podamos obedecerle e imitar a Cristo. Y cuando Dios ve que estamos imitando a Cristo, como se complace y se deleita en su Hijo, ahora Dios también nos bendice. Él nos cambia, Él produce la obediencia en nosotros y Él nos bendice por la obediencia que Él mismo produce en nosotros. Por eso cuando estemos en el cielo y entendamos la profundidad insondable de nuestra maldad, de nuestro pecado aquí en la tierra, pero a la vez que estemos horrorizados, yo era ese, yo era tan corrupto, pero a la vez en el cielo estaremos disfrutando con gozo eterno las bendiciones ilimitadas e imperecederas directamente del Señor. ¿Cuál será la conclusión? Horrorizado por mi pecado, pero también temblando de las bendiciones que Dios me da. Nuestro himno en el cielo solamente será como Apocalipsis 7:10. La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. A Él es la gloria. Si eres salvo, dale gloria a Él. Solo Él pudo fijarse en alguien tan corrupto y darle salvación. Oremos. Señor, nos maravillamos de tu poder. Nos maravillamos las maravillas que puedes hacer con personas tan corruptas, tan pecadoras, tan malas como lo somos nosotros. Asimismo, como del barro hiciste algo tan maravilloso como el ser humano. Nosotros, siendo solo polvo, nos maravillamos de cómo puedes convertir a alguien que se complace en el pecado y que peca constantemente, para que haga obras de justicia y imiten la persona de tu Hijo, Señor. Pero sabemos que eso solamente proviene no de nuestros esfuerzos, primeramente, sino de un cambio en el corazón que tú nos das y por el cual podemos esforzarnos, Señor. Por lo cual te ruego que nos permitas ver la profundidad de nuestra maldad. Por favor, Señor, hay tanto orgullo en nosotros, creemos que tenemos tanto valor, pero ayúdanos a ver la naturaleza de pecado que tenemos, Padre, y que eso nos lleve a tu Hijo. Padre, yo oro porque sé que aquí hay vidas que te necesitamos, Señor. Cada uno de nosotros estamos tan lejos de tu Hijo. Aún hay tanto de qué arrepentirnos.
Aún tenemos tantas debilidades. Por favor, fortalécenos y ayúdanos a cambiar y a obedecer de la forma que te places. Gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de tu Hijo oramos. Amén.